Castilleja, corresponsal del Executive Intelligence Review, quien nos acompaña en Sin Censura. Ingeniero, disculpe usted por haber tenido que refinarse, chutarse toda esta historia, pero pues es parte de lo que compartimos aquí en Sin Censura. Le mando un abrazo, ingeniero, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Un gusto. No, lo estaba escuchando. Me parece que es necesario el trato humano que tenemos que todo el mundo tenemos algo que contar en nuestra historia personal. Yo quiero agradecerte, Vicente, porque esta vez quiero yo dedicar a invitar a nuestro auditorio a una conferencia que va a ser trascendental. Es una conferencia que preparamos, el Instituto Schiller, para mostrarle una visión muy optimista y real al mismo tiempo de lo que es posible hacer. Creo yo que el momento es muy oportuno, que pues hay una situación, tú lo has visto, todo el mundo ha visto que los Estados Unidos está en una situación que el propio Trump definió apenas hace, creo que antier dijo que no se veía tal crisis de desconfianza en los Estados Unidos desde 1860. O sea, 160 años que no se vivía una crisis de esa división tan profunda que hay. Y bueno, la conferencia se llama El mundo después de las... Ingeniero, por ahí creo que perdimos el audio, la comunicación, el contacto con el ingeniero Gerardo Castilleja. Vamos a recuperar esta conexión a la brevedad posible para hablar de esta conferencia en la que participará el ingeniero Castilleja. Es una conferencia muy interesante del Instituto Schiller, del Schiller Institute. Es una invitación que nos está haciendo y obviamente también hay que hablar de lo que parece como una rebelión de varios estados en Estados Unidos, precisamente encabezados por Texas, para reconocer un gran fraude electoral. Vamos a enlazarnos nuevamente con el ingeniero Gerardo Castilleja para hablar de estos temas. Pero antes, bueno, ya me dicen que ya lo tenemos en línea nuevamente. Ingeniero Castilleja, por ahí perdimos la comunicación, le ofrezco una disculpa, pero vamos con todo con esta invitación para la conferencia del Instituto Schiller. Sí, gracias, Vicente. Sí, va a ser mañana, vamos a comenzar mañana. Esta conferencia se llama El mundo después de las elecciones de los Estados Unidos. Construyamos un mundo basado en la razón. Y lo que tenemos es que este mundo, pues no está basado en la razón. El sistema económico que nos rige es un sistema que no está basado en promover los valores humanos o el beneficio de la colectividad. Está basado en la búsqueda de ganancia. Y desgraciadamente este sistema se instauró desde la posguerra, se retiraron las regulaciones a los grandes grupos y lo que tenemos ahora es que quien está realmente determinando el futuro, pues todo el mundo lo sabe, esto no es ninguna cosa nueva que voy a decir, lo determinan los grandes grupos financieros. Entonces, este mundo se orienta a una sinrazón. Vamos a una situación de lo que se llama una crisis de civilización. Ahora, tenemos que darle a la población un sentido de lucha, hacia dónde se puede ir la humanidad. Bueno, el primer panel que vamos a tener, van a ser 4 paneles, 2 el sábado y 2 el domingo. Yo les invito a que todos estén. El primer panel va a ser repúblicas libres o dictadura digital. Y yo creo que para muchos de los que nos escuchan entienden que estamos bajo una dictadura de los grandes medios. Ayer anunció YouTube que va a quitar, a eliminar cualquier video que hable de que existe, ¿verdad? Un fraude en los Estados Unidos, etcétera, en las elecciones, se va a eliminar. Entonces no se puede, hay que ser muy cuidadosos para expresar esas irregularidades que hubo, pero esto simplemente es una arrogancia de los medios, de las grandes empresas. YouTube, que es parte de propiedad de Google,
que simplemente ellos determinan qué es lo que se tiene que decir y qué no, y lo que determinan que no se diga, pues simplemente se censura. No sé qué va a pasar si la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dictamina algo que no les parezca, tal vez la van a censurar también. Entonces, queremos plantear que lo que se tiene que hacer en estos momentos es algo, regresar a lo que fue el concepto de las repúblicas. Eso vamos a plantear. Se cuenta mucho esta anécdota, Vicente, cuando Benjamin Franklin salía de la primera asamblea donde se firmó la Constitución de los Estados Unidos, una mujer se le acercó y le dijo, Benjamin Franklin, ¿qué es lo que resolvieron? ¿Qué tipo de país nos dejan? Y Franklin la volteó a ver y le dijo, les dejamos una república si pueden conservarla. Y eso es lo que está en juego, porque no es un problema solamente de Estados Unidos. El que estemos regidos por un aparato financiero, ¿no? Depredador, ¿no? Insaciable en su ansia de controlar. Es más, ya tienen un plan de qué van a hacer postelectoral. Eso tiene que atajarse volviendo a los principios de por qué se fundaron las repúblicas. Para hacer un lado las monarquías, estas familias oligarcas, esas rancias oligarquías que habían dominado Europa y que habían sometido al mundo a un colonialismo. Se funda las repúblicas, y la primera fue la estadounidense, para poder enfrentar a ese viejo esquema y que realmente surgiera una forma que hasta ahora es lo mejor que hemos encontrado. La república es la mejor forma de organización social, política que tenemos, y creo que esto debe quedar muy claro, porque tener una dictadura... Bueno, creo que volvimos a perder la comunicación con el ingeniero Gerardo Castilleja. Nuevamente le pido a mis compañeros que me echen la mano. A ver, ingeniero Castilleja, por ahí lo perdimos por unos momentos. ¿Se escucha, Vicente? Sí, adelante, ingeniero. Sí. Sí, yo decía que tenemos que pelear por el concepto de la república contra esta dictadura que se está imponiendo por los grandes medios, por el aparato financiero. Y ahora, el segundo panel que vamos a tener es estrictamente para abordar sobre cómo es que llegamos a esta situación de pandemia mundial. No es un problema estrictamente de salud, se manifiesta como un problema de salud, pero es un problema económico. Se abandonaron los sistemas de salud, se cancelaron presupuestos fundamentales para el bienestar de la población, y esto provino por dictados estrictos de la propia banca internacional. Cada vez que una nación se acercaba al Fondo Monetario y le decía, pues es que simplemente no puedo pagar estas deudas, entonces lo que establecían los burócratas del Fondo Monetario es extender una lista de condicionalidades que uno tenía que cumplir como país, y tienes que hacer recortes de todos esos sectores para que te seas acreedor a un crédito que muchas veces nunca llegaba a los países porque se utilizaba como un crédito de ventanilla. Tú vas al banco y dices, necesito un crédito, aquí está, pero en el momento en que te doy el dinero, te lo retiro y nunca sale de la ventanilla, porque ese dinero se requiere para refinanciar tu deuda. Entonces ahora te extiendo los plazos, pero me debes más. Y esto es la mecánica que han hecho con las naciones. Así que cada vez que hay un recorte en el sector de salud, alguien no va a tener medicinas, ni va a tener servicios médicos. Y si viene una pandemia, producto de esa situación, pues entonces no se va a poder enfrentar. Así que aprovechar esta situación mundial de incertidumbre para echar a andar un sistema de salud mundial. Eso es lo que queremos proponer y lo vamos a presentar en esta conferencia, en el segundo panel. Hay que recordar lo que está diciendo, que es noticia ahorita mundial, Vicente. El propio programa de alimentos de la ONU, el director del programa de alimentos, David Beasley, lo ha estado diciendo y ayer lo reiteró. Estamos en una situación de hambruna mundial por la propia crisis
en la que estamos. Así que ya están amenazadas, según el director del Programa Mundial de Alimentos, 260 millones de personas en los primeros 6 meses del próximo año están en riesgo de morir de inanición. ¿Cómo puede ser posible que con todo lo que sabemos, la tecnología, todo lo que se ha avanzado, tengamos a 260 millones de humanos que tal vez no puedan estar para julio del próximo año viviendo porque no hubo alimentos para ellos? Entonces se requiere reformar todo el sistema de producción de alimentos, quitar la cartelización que imponen un grupo de empresas graneleras y empezar un programa de alta producción agrícola en todas las regiones del planeta. Y eso implica obras hidráulicas para dotar de agua, sistemas de mejoramiento de semillas, mecanización del campo, universidades dedicadas específicamente al sector agrícola y a mejorar los rendimientos por hectárea. Eso es algo que se sabe, pero hay que echarlo a andar. Y el propósito del tercer panel de la conferencia es mostrar que eso es totalmente posible. En el cuarto panel, lo que vamos a tener, Vicente, va a ser un panel dedicado a los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenemos en medio no es solamente problemas, estamos llenos de problemas, pero no nos hemos dado cuenta que también estamos llenos de soluciones. Esta semana, otra gran noticia que se le dio más o menos cobertura es que China logró, ¿verdad?, terminar su reactor de fusión nuclear. Este es algo que tiene que volverse familiar, Vicente, porque lo que implica la energía nuclear es una tremenda potencialidad para la humanidad. Cuando dominemos la energía de fusión. Bueno, nuevamente batallando con la conexión con el ingeniero Gerardo Castilleja. Vamos a tener que hacer la conexión vía telefónica para cerrar. Le ofrezco una disculpa, son cosas que no están fuera de nuestro control. Y bueno, pues cerraremos, vamos a resumir y reducir el segmento con el ingeniero Castilleja debido a los problemas de conexión. Ingeniero, si me permite sugerir que hagamos resumido el cierre del segmento para no estar sufriendo con la conexión de esas veces que las computadoras pues nos hacen quedar mal. Ingeniero, le ofrezco una disculpa también a usted. ¿Se escucha, Vicente? Sí, señor. Perdón, no sé qué está pasando con este internet. Vamos a resumir. Lo que queremos invitarlos para el próximo fin de semana es que puedan escuchar una perspectiva completamente diferente de lo que es un mundo regido bajo lo que será el futuro de la humanidad, en tanto las soluciones las tenemos ahí. Cómo dotar a este planeta de alimentos significa crear no solamente un programa económico, sino todo, no sé si se escucha, toda una potencialidad que se tiene. Ahora, tenemos que volcarnos hacia la visión que tuvieron los que levantaron la agricultura, por ejemplo, los grandes programas de agricultura, los grandes programas que levantaron la economía en la posguerra. Tenemos que ir hacia darle a los jóvenes la mejor cultura que se ha creado, que es la cultura clásica, porque ahí, cuando uno escucha en este año de Beethoven, cuando uno escucha las obras de Beethoven que van a perdurar por toda la historia de la humanidad, no es una cuestión de moda porque es una música universal, entonces vemos el poder de la creatividad. Es cuando empezamos a descubrir que la mente humana es capaz de generar las propias condiciones de que la humanidad pueda seguir existiendo en condiciones cada vez mejores. Las crisis deben de ayudarnos a corregir los problemas, pero echar a andar siempre un futuro promisorio, claro, de cientos y miles de años. Eso es lo que podemos decirle a los jóvenes. Tenemos, claro, ahora, ¿sí se escuchó eso? Sí, señor. Sí, tenemos
Se pueden inscribir, ahí van a estar en la pantalla el registro, pero quiero darles un mensaje final. Mucho de lo que está ocurriendo, de que la población no puede concentrarse, es porque está muy confundida. No sabe en realidad, porque no tiene referencias en qué sujetarse. Yo les puedo decir que todos los problemas que enfrenta la humanidad ahora son básicamente porque se impuso una dictadura de un paradigma que se impone, una forma de pensar. Lo que tenemos que hacer es, uno, creer a la ciencia. La ciencia es la que ha podido crear en un periodo relativamente corto de tiempo las vacunas para poder enfrentar una pandemia. La ciencia es la que nos va a permitir generar la energía suficiente sin tener que destruir el planeta. Y la ciencia además nos va a permitir resolver los problemas de hambre que ahora se tienen, que son tan graves. Exacto. Pero además de la ciencia, el arte nos va a permitir alcanzar lo que es genuinamente humano. Los seres humanos, como tú lo dijiste hace un momento, tenemos una sed de que el bien empiece a gobernar el mundo. Lo que está en el mundo no es son poderes fácticos que buscan ganancias por encima de todo. Lo que tenemos que hacer es que las repúblicas regresen al concepto de la bondad humana. ¿Y qué quiere decir esto? Que las generaciones que nos sucedan tienen que ser mejores que nosotros. ¿Cómo se va a medir el progreso de una sociedad si no es que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, sean más inteligentes que nosotros, se alimenten mejor que nosotros, sean mejores seres humanos que nosotros? Si las generaciones que nos sucedan no son mejores, entonces la sociedad se va a colapsar. Y estamos viendo la historia, la arqueología nos muestra la historia de las civilizaciones que fracasaron. No alcanzaron a lograr que sus descendientes fueran mejores, porque no pudieron con los problemas mismos de la existencia. Nosotros creemos que la humanidad sí está en condiciones y está en esa necesidad de que las futuras generaciones, y lo deseamos fervientemente, sean mejores que nosotros. No vivan como estamos viviendo ahora, sino vivan mucho mejor, con una seguridad de que en realidad esta crisis de civilización se puede superar y podemos llegar a un momento en el que la conquista del espacio nos va a permitir extender el poder humano sobre el universo, porque en algún momento este planeta se nos va a llenar y tenemos que tener otros planetas a los cuales podemos estar. No es ciencia ficción, es realidad. Tenemos robots, ya hay satélites en Marte explorando las condiciones para terraformar, es decir, crear un pequeño hábitat, un pequeño ecosistema, y este es el futuro de la humanidad. Así lo concibieron cuando cruzaron el Atlántico en 1492, ¿verdad? La cartografía que se desarrolló en todo el Renacimiento fue la que permitió que esos viajes transatlánticos se lograran. Muy bien. Y lo que se hizo, yo sé que esta es una discusión, es que se tuvo la posibilidad de crear una nueva Europa que no tuviera los vicios de Europa en América. Hubo abusos, en toda conquista los hay, pero lo cierto es que América se pudo gestar en base a un proyecto del Renacimiento europeo. Bueno, ahora se requiere algo semejante. ¿Cuál es el propósito que tenemos que alcanzar? Que esta crisis no nos acabe como civilización. Salgamos Ingeniero, dejemos que la gente que lo va a seguir económico en la conferencia lo apoye en la conferencia, si le parece, ingeniero. Y te invito a ti también, Vicente, para que si nos puedes acompañar, y a Ceci, con mucho gusto. Después claro que sí, estaremos al pendiente. Denos los detalles de la conferencia, ingeniero. Sí, vamos a estar desde el sábado en la hora de la Ciudad de México, las 8 de la mañana, en las horas de la Ciudad de México. Ahí vienen los horarios para diferentes partes. Va a haber traducción simultánea al español. Vienen gente, científicos, juristas, ¿verdad? La propia fundadora, Helga Sepp-LaRouche,
va a estar presente, va a haber sesión de preguntas. La primer panel es el sábado de 8 a 12, el segundo panel de 1 a 3, 4 de la tarde, el domingo igual. Se pueden inscribir, ahí viene en la pantalla, vamos a poner la dirección. El único requisito es ese, que tengan ese registro, y les aseguro que van a encontrar muchas de las respuestas que tal vez estén buscando. Y yo les pido que estén, porque no sabemos si YouTube nos vaya a censurar después cuando la conferencia se suba a internet, no sabemos, pero por las dudas, asistan a la conferencia mañana y el domingo. Muchas gracias, Vicente. Claro que sí, ingeniero Gerardo Castilleja, le agradezco mucho, estamos al pendiente. Buenas tardes y déjeme